Hoy, mundo oscuro. Vamos a hablar de las personas. En el día pasado hablamos de lo técnico, de lo médico. Hoy vamos a hablar de las personas. Antes o después de ver este vídeo, conviene ver el anterior. Coronavirus 11. El timo de la prueba. Buscarlo en internet. Tanto Coronavirus 11, el timo de la prueba, como este, como el siguiente, tienen subtítulos en francés e inglés para poderlo compartir por todo el mundo. Estas cosas las hacen los seres humanos. Y vamos a analizar desapasionadamente, con tranquilidad, el fenómeno. Porque todos los que se mueven por redes sociales saben quiénes están detrás. Porque muchos de ellos lo dicen a las claras. Hacen propaganda. Son ya conocidos. Y una de las personas que se mueven por redes sociales, en un vídeo, decía: esto no es una trama, esto es un proyecto. Aceptémoslo, es un proyecto. Y es un proyecto que se expone, que se vende con mucho encanto. Cuando oímos a sus vendedores, solo oímos frases y calificativos hermosos, idílicos, magníficos, fantásticos, como por el bien de la humanidad. Buscamos la igualdad de oportunidades, la igualdad de derechos, que haya una educación solidaria. Las ideas son bonitas. La pena es que conocemos el pasado de las personas que las pronuncian. Y la mayoría no se fía. Porque, sin querer, nos viene a la mente la realidad del país más poblado del sureste de Asia o del lejano oriente. Y se nos ponen los pelos de punta. De forma que vamos a ver qué personas, cómo se organizan y cómo está funcionando esto. Porque esta organización no es nueva, se ha dado siempre. Pero antes de entrar en los grupos, vamos a saber un poco que las personas que se forman, que tienen estudios, que acceden a la universidad y consiguen doctorados, se clasifican en dos grupos. Las personas eficaces, inteligentes, trabajadoras, responsables y, digamos, honradas, y los que no son nada de esto, los poco eficaces, los que no son trigo limpio. Los poco eficaces son conscientes de que no han sacado la titulación con notas brillantes, de que no tienen un futuro tremendo en la sociedad. Y entonces lo que hacen es trepar. Alcanzar puestos de poder. Adular. Y con eso subir en el escalafón. No son eficaces en su especialidad. Pero no importa, porque si ascienden y ocupan un despacho y se dedican a mandar, lo que sepan de su especialidad tiene poca importancia. Y ya en el despacho, siendo jefe, a mandar y a ganar dinero. Y a venderse a quien haga falta, con tal de conseguir prestigio, apoyo de los jefes y dinero. Pues bien, ese tipo de personas lo vamos a ver en las organizaciones que vamos a tratar. Podría hacerlo con un gráfico, pero el lector se lo va a imaginar porque es muy sencillo. Vamos a imaginar tres óvalos. El de arriba, pequeño. El siguiente, un poco más grande. El siguiente, bastante más grande, con una amplia cantidad de personas en él. Y abajo del todo, un rectángulo inmenso que llega hasta el suelo. La gente, la masa, el pueblo, los 7.000 millones de humanos.
comparados con los 7.000 millones de humanos, los que están en el círculo superior, en el óvalo superior, son insignificantes. El 1 por 1.000.000. Menos incluso. Pero les llamaremos los intocables. Son pocos, muy pocos, pero muy ricos. Los intocables. Su arma es el dinero. El dinero y la ambición, porque no se conforman con lo que tienen, quieren más. En el siguiente círculo, que es ya más amplio, están las asociaciones. Y en las asociaciones, que pueden ser nacionales, continentales o globales para todo el planeta, hay unas cabezas, unos puestos altos, los más altos. De esas asociaciones sale un rabito y ahí está un pequeño círculo que llamaremos staff. El staff lo forman personas profesionales, doctores, del grupo que hemos dicho antes, de los poco eficaces, de los que trepan, de los que están dispuestos a cualquier cosa, con tal de triunfar en la vida. Porque a estas personas les gusta, cuando tienen 40 o 50 años, pensar: todos vosotros pensabais que yo era un inútil, que era un cualquiera. Pues mira, ahora estoy aquí y vosotros estáis abajo. Pues bien, los intocables, las asociaciones y luego el grupo de los líderes locales. Líderes a nivel local. Nivel de nación, nivel de menos que la nación. Nivel de ciudad. Líderes de algún tema, de alguna especialidad a nivel local. Y bajo toda la masa. Veamos, por ejemplo, un caso que se ha dado y que lo hemos explicado en un artículo que abajo mencionaremos en los comentarios, cómo el mundo de los galenos, de los especialistas en curar dolencias al personal a nivel local, personas de bata blanca, han sido invadidos y dominados por, en este caso, los intocables son grandes organizaciones que se dedican a fabricar físicamente los medios para mejorar la salud de las personas. Estas organizaciones empresariales acudieron a las asociaciones relacionadas con el gremio, relacionadas con los profesionales de este arte, y consiguieron que las cabezas de esas asociaciones estuvieran a su favor, ya fueran facultades, colegios, clínicas, hospitales, las cabezas de las asociaciones. Conseguida la voluntad de esas cabezas, esas asociaciones intervinieron, formaron, educaron, establecieron los criterios a seguir, obligatorios. Y si no seguían este criterio, corrían el riesgo de tener un expediente o incluso de serles retirado la titulación. Y entonces todos los jefes locales, todos los galenos de bata blanca, hacen lo que las asociaciones les mandan y éstas hacen lo que los intocables quieren. De forma que esta forma de actuar es universal, no se ha inventado ahora. Por ejemplo, en otro campo distinto, cuando yo era joven, el colesterol tenía como límite 240. Si tenías más de 240, tenías colesterol. Si tenías menos, estabas bien. Y no se hable más. Con 236 estabas bien de colesterol. Pero hace como 20 años o 30, demonios, el colesterol bajó. Y ya no se podía tener 240. Había que tener menos de 220. Bien,
Pero es que hace 6 años, hace menos quizás, el límite ha bajado a 200. Y ahora hay que tener 200 o menos. Si tienes más de 200, ¡oh! Más de 200. Colesterol. A tomar pastillas. Y mucha gente toma pastillas sin darse cuenta de que con la alimentación se puede tener perfectamente el colesterol en niveles incluso del orden de 200. Bueno, esto es un ejemplo. ¿Quién se beneficia de que el colesterol esté muy bajito? Bueno, pues habrá que pensar un poquito para saber eso. Pues bien, vamos a pasar ahora al caso que nos ocupa. En este caso, los intocables, todos sabemos quiénes son. Las asociaciones a nivel mundial, todos sabemos cuáles son. Los jefes, los líderes a nivel nacional son pues las que mandan en los gobiernos nacionales. Pero en nuestro caso, en España, hay otro nivel inferior, el nivel de las comunidades autónomas. Y los consejeros delegados, consejeros de sanidad de las comunidades autónomas, pues son los que dictan las normas, por supuesto, con el visto bueno del presidente de la comunidad autónoma. Y esos son los que dicen a la población lo que tiene que hacer. Conviene que lo sepamos. Pues bien, estas personas que están en estas organizaciones y asociaciones y grupos, para clasificarlas tenemos que tener claro que los que están arriba del todo, los de mucho dinero, los intocables, son engañadores netos en el límite superior. En el límite inferior están la masa, ese rectángulo inmenso con 7.000 millones de habitantes. Esos son engañados netos. La duda está en los dos niveles intermedios. Las asociaciones, con sus cabezas, y los jefes locales, los jefes nacionales. La pregunta es, ¿serán engañadores netos que engañan conscientemente porque se benefician bajo el pago de los de arriba? ¿O serán engañadores engañados? La primera aproximación puede ser que el círculo de abajo, el tercero, el que está más abajo, encima justo de la gran masa, puedan ser engañadores engañados, que con las bonitas descripciones y con las bellas frases han pensado que esa idea puede encajar con sus programas, con sus hojas de ruta. Y pues los de las asociaciones, las cabezas de las asociaciones, es difícil pensar que sean otra cosa que engañadores netos, porque tratan con los que directamente engañan, con los que ineludiblemente son engañadores netos. De forma que este sería el planteamiento. ¿Cómo pueden engañarlos? Es la siguiente pregunta. Bueno, allá donde la ciencia no llega, se establece un método que, por supuesto, no es científico e incluso defiende siempre barbaridades y aberraciones, pero se establece lo que se llama el consenso de los eruditos. No son eruditos, son de los que hemos dicho antes, de los poco eficaces que trepan y que consiguen puestos de cierta responsabilidad. El consenso de los directivos. Y a estos se les hace un planteamiento por parte de los de arriba, de los intocables, se les hace un planteamiento muy profesional, impecable, que casi no pueden negarse, porque puesto sobre el papel es imposible de encontrar un fallo. Recuerdo hace poco que vi a una persona mayor, de más de 80 años, vestida toda de blanco, que hablaba del nuevo plan, de la nueva creencia a instalar en todo el mundo sobre educación de los niños. Educación para la convivencia, decía con voz gangosa.
son palabras vanas, vacías, y solo convencen a los muy inclinados por esa persona, por tragar esas ideas vanas. Nosotros no somos de esas personas que se creen lo que les dicen, por muy bonito que se lo pongan. Sabiendo cómo funcionan las cosas, podremos saber dónde puede estar la reacción para no caer en el engaño y para que los que están engañados dejen de estarlo. Habrá que acudir a su responsabilidad, a lo que les puede pasar si no se dan cuenta del engaño.